Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos cristovidentes, hemos escuchado el Evangelio según San Mateo y nos presenta una palabra clave que hoy en día necesitamos tanto en nuestra sociedad: la reconciliación. Y la reconciliación que parte de un corazón que es perdonado por Dios. El perdón de Dios es un regalo profundo que surge en el creyente y que surge en el creyente como un llamado también. Es un regalo, pero también es una tarea. Nosotros recibimos de Dios el gran regalo del perdón. Dios nos perdona. Nos ama tanto, su misericordia es infinita hacia cada uno de nosotros, que nos perdona. Y nos perdona como si fuese un manantial, como si fuese un arroyo, como si fuese una quebradita. Y esa quebradita llega a nuestro corazón, ese manantial llega a nuestro corazón. Pero ese manantial tiene que fluir, tiene que correr, así como corre un arroyo, como corre un manantial, como corre una quebrada. Y tiene que correr para que nosotros transmitamos ese perdón, ese gran regalo de Dios a los demás. Esa es nuestra tarea, mis queridos cristovidentes. Nosotros recibimos el perdón de Dios. Dios transforma nuestro corazón. Dios sana nuestras heridas para que nosotros nos convirtamos también en instrumentos suyos y sanemos las heridas de los demás. Por esa razón, en el Evangelio del día de hoy se nos presenta una indicación muy clara del Señor. No juzguéis y no seréis juzgados, nos dice nuestro Señor en el Evangelio. Y en ese sentido, mis queridos cristovidentes, para no juzgar a los demás, debemos tomar conciencia de lo mucho que nos ha perdonado el Señor. Por eso, para lograr la reconciliación con nuestros hermanos, necesitamos tomar conciencia, reconocer en mi vida: sí, el Señor me ha perdonado, y desde esa medida nosotros perdonar a los demás. ¿Y por qué digo que el perdón es la reconciliación? Porque cuando tú juzgas a tu hermano, tú comienzas a señalarlo, tú lo comienzas a etiquetar y comienzas a hablar mal de él, comienzas a generar una barrera con tu hermano, generas un bache, una brecha con tu hermano. Y cuando tú generas esa brecha con tu hermano, se genera también un conflicto y una diferencia. Tu hermano ya no te va a mirar igual. Cuando una persona se siente juzgada por la otra persona, cuando una persona siente que no hay cabida a la misericordia, a la compasión, a la comprensión, la persona toma distancia. Y por eso, para evitar esa distancia, para evitar ese conflicto, es tan importante, mis queridos cristovidentes, tomarnos muy en serio el perdón y la misericordia de Dios. Cómo el Señor nos perdona a nosotros, cómo el Señor nos ayuda a sanar el corazón. Es el Señor quien nos sana el corazón a todos nosotros y nos permite convertirnos en instrumentos para los demás. Y fíjense, mis queridos cristovidentes, que el Evangelio hoy también nos propone una comparación. ¿Por qué te fijas en la mota que está en el ojo de tu hermano si tú tienes una gran viga en tu ojo? Y eso es lo que nos quiere decir el Señor. Mira, tú puedes cometer errores, puedes tener momentos oscuros en tu vida, pero el Señor te transforma y te perdona. Cuando tú tomas conciencia de tu fragilidad, de tu debilidad, de esa realidad de pecado que tú puedes experimentar, y el Señor llega a tu vida, tú le abres tu corazón al Señor, el Señor te regala el don precioso de su amor, de su misericordia, de su perdón. Y cuando el Señor te perdona, tú te conviertes en instrumento. Por eso
es tan importante esta palabra, la palabra reconciliación. Pero la palabra reconciliación se basa en el perdón que nosotros recibimos de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces ya no le puedo decir nada a la otra persona? ¿Quiere decir que entonces ya no puedo ayudar a la otra persona, corregir a la otra persona? No, mi querido Cristo vidente. Nosotros estamos llamados a ayudarnos mutuamente y en algunos casos a realizar la corrección fraterna. Es necesario a veces hacerla, pero para poderla realizar, para poderla llevar a cabo, nosotros necesitamos primero vivir el amor y el perdón de Dios. Volviendo al ejemplo que hacíamos anteriormente de la quebrada, del manantial, necesitamos, mis queridos cristovidentes, que el amor de Dios fluya en nuestro corazón. Yo recuerdo cuando yo era niño, aquella experiencia que tuve allá en el campo con mis abuelos, con mi mamá, de lo que era la quebradita, lo que era conocer los manantiales. Y cuando en una quebrada, por ejemplo allá en Boyacá, se caía un árbol o se caía una rama, estancaba el agua y el agua se volvía turbia, se comenzaba a secar lo que había alrededor. Y eso pasa también a nosotros cuando nos cerramos a la posibilidad del amor de Dios. Por eso he hecho esta comparación, mis queridos cristovidentes, del perdón como ese manantial, como ese arroyo, como esa quebrada, que fluye. Cuando nosotros no lo dejamos fluir, cuando nosotros nos creemos dueños de la verdad, cuando nosotros comenzamos a señalar a la otra persona, cuando nosotros no miramos nuestros propios errores, pero ante todo, cuando no reconocemos que si bien nos hemos equivocado, que si bien hemos pecado, que si bien somos frágiles, es mucho más grande la misericordia de Dios y que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fragilidades, Dios nos perdona, Dios nos ama y Dios nos da una nueva oportunidad para salir adelante. Por eso, cuando tú tomas conciencia que aunque te has equivocado mucho, también mucho te ha perdonado el Señor, tú miras al otro con otra realidad. En otras palabras, mis queridos cristovidentes, cuando tú reconoces el amor de Dios, miras con otros ojos a tus hermanos. Ya eres más comprensivo, eres más misericordioso. ¿Por qué? Porque el Señor te ha perdonado y te ha amado. Por eso, yo recuerdo, mis queridos cristovidentes, cuando yo era estudiante en el colegio y aprendí de un profesor que cuando uno cae, cuando uno se equivoca y uno logra levantarse, uno puede ayudar más a los demás. En cambio, cuando uno cree que tiene una vida perfecta, que no se equivoca, no reconoce que el otro se equivoca, no reconoce que el otro puede cambiar y no reconoce que la otra persona tiene una oportunidad para recibir la misericordia de Dios. Pidámosle a nuestro Señor que nos ayude a todos nosotros a crecer en misericordia, que nosotros reconozcamos el amor de Dios en nuestra vida y todo el perdón que nos ha regalado, y de esa manera nos convirtamos en instrumentos de perdón y de reconciliación con los demás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Terminemos este momento dándole gracias al Señor. Dios Todopoderoso bendice a todos los cristovidentes que nos siguen, que han participado de este programa. Guíanos, Señor. Ayúdanos a ser misericordiosos como tú, Señor, eres misericordioso con nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Continuemos con la programación de Cristovisión, viendo el mundo con los ojos de Jesús. Reflexión del Evangelio.